Impresionante. ¿Cuánta gente hay? ¿Cómo estáis? Qué guay. ¿Cómo estáis? Ay, hola, Juan. ¿Estáis bien? ¿Sí? Fenomenal. Qué bien, qué guay, qué bonito este momento, ¿no? De repente Sí. así, en Avilés. Bueno, Dani acaba de aterrizar como hace 10 minutos, básicamente. Sí. O sea, literalmente. Perdón, es que se ha retrasado 3 horas el avión. No, menos mal que aquí el aeropuerto está al lado. Sí. ¿No? Sería Y imposible. qué chulo el camino, qué bonito todo. Total. Sí, la verdad es He pensado que lo mismo. Asturias es siempre un win-win. Total. Natural. Yo antes lo estaba hablando con Alejandro, que es la primera vez que he probado en mi vida un cachopo de merluza. Guau. O sea, ¿esto es algo habitual aquí? ¿Sí? Ah, pues yo nunca... O sea, nunca había tenido yo Hay que como venir el... Sí, hay que venir más. O sea, mira que he pasado yo aquí algún verano y tal, y es como... Nunca había probado el cachopo de merluza. O sea, muy recomendable, estaba muy rico. Muy, muy rico. Bueno, empezamos. Bienvenidas. ¿Cómo estáis? Quería darle las gracias a Borja y a todo el equipo de Centro Niemeyer por montar este ciclo Palabra y al Festival de Cine LGTBIQ+ de Avilés por existir, porque es importante que creemos espacios en los que podamos reunirnos, encontrarnos, hablar. Luego veréis que esto es una charla con estas dos personas fantásticas, pero vamos a tener también luego micros para que participéis un poco, porque creo que es importante y creo que es interesante. Así que, pues nada. Mis ponentes de hoy... Ponentes. Mis ponentes imponentes de hoy son Alejandro Marín y la Dani. Vamos a empezar por la Dani, pues si no la conocéis. Malagueño, artista en muchas facetas. Muchas, ¿no? Muchísimas. Perdón, estoy súper... O sea, te estoy escuchando. Tranqui, estás escuchando, pero estás ¿Has hecho una pregunta? aterrizando. Perdón, ¿eh? No te he hecho ninguna Ah, pregunta. vale. No. Es que estoy súper disociado. Encima tengo el oído entaponado. Pero estoy aquí, ¿eh? Estás aquí. Perdón. Nada, repítemelo. tranqui, cariño. Te estaba presentando. Ah, hola. O sea, malagueño eres. Sí soy. Sí, Sí, soy. somos. Viva Málaga también. Y Asturias. Ole. Malagueño, artista en muchas facetas, la música, la interpretación y actualmente la peluquería. Exacto. Que yo estuve el otro día en el Festival de Málaga y vamos muy Ya. rápido y no tuvimos tiempo de pasarnos para verte. Bueno, pero ya volverás. Es una fantasía, la verdad. Además de varios álbumes musicales como Banana Split o Xiaomi, has participado en la película Te estoy amando locamente, que además aquí se proyectó y me han dicho que fue un éxito absoluto. Esta actuación te valió el premio Feroz al mejor actor de reparto y una nominación al Goya como mejor actor revelación y la mejor vestida de esta gala, yo creo. Además, presentaste Los Feroz, pero hoy estás aquí en calidad de ponente, no de presentadora. La presentadora Exactamente. soy yo en todo caso. Eso es. ¿Cómo estás, cariño? Muy bien. Para mí lo más importante de todo esto es que yo ese día, más que ir guapísima, conocí a Niña Pastori, que fue increíble. Estoy muy bien, muy contento, la verdad. Que tú no has tenido tiempo de comerte un cachopo, o sea, porque yo me he comido el de merluza y ahora Alejandro os contará que tiene medio cachopo en el hotel. No me diga. Que no me lo he pedido terminar. Porque era gigantesco, no le ha dado tiempo. Pero yo esta noche quiero, por favor, cachopo, ¿no? Hombre, espero que Para tengamos eso otro venía. para cenar. Alejandro Marín, cineasta emergente y no tan emergente, que ya ha explorado la identidad, la memoria y la disidencia en su obra, con títulos que han pasado por festivales nacionales e internacionales. Su ópera prima, como decíamos, es Te estoy amando locamente, en 2023, pero también ha participado en series como Maricón perdido, Una Navidad con Samantha Hudson o la que está a puntísimo de estrenar, que es La Canción. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, encantado de estar. Encantado. ¿Qué tal estabas el cachopo? Delicioso. ¿Estaba rico? Sí, pero lo que te decía antes, que era tan grande que la vida está hecha para ir en pareja, no se puede comer un cachopo solo uno. No En puede todo, ser. en todo. Es verdad que es como...
este mundo, incluso para viajar y todo lo que te quieras gastar en la vida, todo debe ser como hecho como mínimo en 2 personas, ¿no? Que puedas repartir el dinero y te salga a cuenta o eso o ser nepo baby y nacer millonario. O sea, no hay como otra solución. Bueno, yo quería empezar por preguntaros, porque aquí ha habido pues, una semana de cine y hablamos mucho del cine LGTB y de la etiqueta LGTB dentro de las películas. Pero me gustaría saber cuál es vuestra opinión de cómo está actualmente la representación queer en el mundo del cine. ¿Cómo lo estáis viviendo vosotras? Tú. Bueno, yo creo que obviamente estamos en un buen momento, que no quiere decir que quede todavía mucho por hacer, porque obviamente hay una infrarrepresentación si tenemos en cuenta, ¿no?, el total de las películas que se hacen y el total de personajes protagonistas de las películas, pero claramente ha habido, ¿no?, está un poco más en alza últimamente, pues vernos más representadas y representados en el cine, y sobre todo, cuando digo también buen momento, porque creo que cada vez más son las propias personas del colectivo las que están también impulsando esos propios proyectos, y somos nosotras mismas las que estamos contándonos y hablando de nosotras y de nuestras historias, y no ¿no?, de lo que sucedía antes, ¿no?, del típico personaje cliché para hacer risa en el cine, ¿no? Entonces creo que eso, que queda mucho por hacer, porque la representación es muy pequeña para lo que hablábamos, ¿no?, como de que sale a la calle y claramente hay muchísima más diversidad que lo que luego vemos en la pantalla. Claro. Pero bueno. Sabes que esto es muy curioso porque, bueno, yo estoy intentando hacer mi primera película, o sea, con lo cual el emergente soy yo, no tú. Y es curioso lo difícil que es sentarse en según qué mesas de productoras, productores, o intentando ver cuál es el camino para poder desarrollar una película, en España en este caso. Y todas las trabas que hay en el momento en el que lo queer, digamos, es protagonista, ¿no? Y lo protagonista, queremos decir como protagonista, pero no como que el conflicto sea lo protagonista de la historia, ¿no? Sino que somos personas a las que nos pasan muchas cosas, que, pues chica, no pagamos el alquiler, por eso hoy estaba todo el mundo en la calle reivindicando el derecho a la vivienda, nos dejan y nos rompen el corazón, o dejamos y rompemos el corazón, somos malas personas, somos buenas personas, o sea, como que nos pasan muchas cosas, pero luego cada vez que te sientas en una mesa a explicárselo a alguien que puede poner el dinero para que esto se desarrolle, de repente te dice que eres como un nicho, ¿no? Que es como, ya, pero es que eso le va a interesar a determinadas personas, o incluso pasa también mucho con el cine de mujeres, ¿no? Que es como, esto es para las mujeres, ya, bueno, cariño, pues si son la mayoría de la población, entonces nicho a lo mejor es otro señor, o es más nicho que esto, ¿no? ¿Cómo lo vives tú esto, Dani? Bueno, yo pienso exactamente lo que ha dicho Alejandro, la verdad que como voy a hablar, no añadiría más. Pero que sí, también que creo que estamos efectivamente, como ha dicho, en un buen momento, que hay que y justo también lo que tú dices, ¿no? Que nos pasan 1.000.000 de cosas, pues perdemos un avión, bueno, no perdí, se ha retrasado. Como que sí, que tenemos otros conflictos aparte. Bueno, yo es que no tengo ningún conflicto con mi sexualidad. ¿Algún conflicto? Y también incluso, bueno, creo que, por ejemplo, la representación que hay, falta también creo que falta diversidad de cuerpos, ¿no? Pues siempre que salen cuerpos desnudos y no, son como una cosa muy hegemónica. Y claro, luego yo me siento como digo, ¿será yo que tengo una filia con otro tipo de cuerpo? Y en absoluto, la filia la tienen los maricones que están todo el día, que nada más que quieren tetas y abdominales. Entonces también siento, por ejemplo, que falta mucha diversidad de cuerpo. Sí. Como que hay como todo el rato esta idea de la aspiracionalidad de cuerpo, que parece que es como el que te atrae o que te gusta. Exacto. O que te seduce, mientras que de repente otros cuerpos... O el único que es deseable. O el único que es deseable. En el cine LGTB, sí. O sea, como que siempre los protagonistas son 2 niños hegemónicamente guapísimos,
¿no? O cómo se llama esta serie. Es que yo no sé por qué me habéis traído, porque yo en verdad no veo cine tampoco. Pero que. Sí, esta serie de niño adolescente que es muy linda. Sí, Heartstopper. Heartstopper, claro. Tú puedes... pero esto está muy bien. Sí, no, es muy buena serie. Es muy buena serie, ¿te ha Muy buena gustado? serie. Yo, pero que esto que estás haciendo está muy bien. No, muy buena serie. Yo no me estoy quejando de la serie. La No, serie no. Es muy buena serie. Pero es verdad que como el protagonista es feo, los niños no son feos. Son No, y los el que niños. le gusta, que es un poquito así un Ya. machote, No, total. es una cosa que no se puede aguantar al niño. Sí, ¿no? o sea, yo creo que eso pasa un poco como que, total lo que dices, o sea, como que parece que tengamos, o sea, como que estamos entrando en la ficción, pero solo si la imagen, si la estampa es bonita, ¿no? Y si la Exacto, imagen, claro. o sea, si de repente somos canónicos, Y pluma, y me falta pluma, me falta... yo no sé si me estoy liando de preguntas. No, pero total. Pero claro, esta es la diversidad que nos falta, ¿no? esta Porque es la me falta- diversidad. Tú aquí estás libre, cariño. Tú puedes Vale. decir lo que tú quieras. Me falta Y aparte, mucha te cuento pluma. una cosa. Que esto de que tú a lo mejor no te acuerdes de una serie o algo, lo que hace es que esto sea más interactivo. Porque aquí la vosotras gente hablad. está pensando en plan de cuáles. O sea que todo va bien. No, pero es verdad que siempre me ha pasado pensando yo cuando yo de adolescente veía películas, yo por ejemplo veía todas las películas de Marco Verguer, cosas así, o sea, todas las películas, ¿sabes? Entonces siempre es una relación de un maricón con un hetero. ¿Sabes Sí. lo que te quiero decir? Que lo transforma, que no sé qué. Entonces, claro, yo siempre me he sentido como muy fuera de las relaciones y del deseo homosexual por culpa de este imaginario. Claro. Y bueno, hay muchas más cosas, ¿no? Bueno, las comedias románticas y todas estas películas que nos contaban cómo era el amor hasta que había un final feliz, se decían te quiero y luego ya no te contaban qué pasaba después. Luego vienen Claro. los cuernos, luego vienen las movidas, luego vienen Total. todas las cosas y luego cómo las gestionas. Te cuentan como hasta ese punto, ¿no? Pero luego no te cuentan qué pasa después. Total. ¿Tú cuando crecías, Alejandro, qué referentes queer tenías del mundo del cine o qué Yo me personas? acuerdo que mi primer referente de chico, o sea, como de un personaje gay en la serie esta que ponía en la 2, Dawson Crece, Ajá. el hermano de Michelle Williams. El hermano, sí. Morenito. Y muy luego guapo. un poco más tarde en Skins, que la veía en YouTube porque no la estrenaban aquí, la veía en YouTube pirata. Pre-euforia, claro, la Claro, verdadera era euforia. como- o sea, mi adolescencia fue Skins total. El personaje de no me acuerdo cómo se llamaba, pero como que era de repente empezar a decir, hostia, Existo, ¿no? es Sixto. Y la putada es que al final sus tramas siempre eran, ¿no? O que bullying o no sé, o sea, como que eso también pasa, ¿no? Como que la representación queer, efectivamente lo que tú decías, que bueno, que perdemos aviones, te pagamos el alquiler y tal, pero que hay un punto en el que muchas veces solo se habla del conflicto, o sea, como que hay como que la historia del cine queer en general siempre ha ido muy ligada a la discriminación, a pasarlo mal, tal. Y eso es una cosa que de hecho nos celebraban mucho con la película, que de repente con Te estoy llamando como que fuera una película que acabara siendo luminosa y que te dijera y te animara a reivindicarte, que era muy, o sea, como que se agradecía, ¿no? Ujú. Y luego, claro, el hito que ha sido Te estoy llamando locamente, una película que ha gustado mucho a la gente y que además ha funcionado bien en taquilla y que se ha visto mucho, que habéis viajado por todo el mundo o por diferentes mundos, ¿no? Y que la ha disfrutado un montón la gente. ¿Es un ejemplo de que la industria está cambiando o realmente es como una luz que surge de repente, pero continúa? ¿Realmente estructuralmente en el mundo del cine están cambiando las cosas o no? Yo creo que, bueno, lo que empezábamos diciendo, o sea, justo coincidió que en nuestro año, de repente fue el año de 20.000 especies de abejas, salió también la serie Las noches de Tefía, eso como que empezó yo creo que fue bueno, pues que empezaron a haber producciones que estaban hablando de nosotras y también pues eso, en el caso de Las noches de Tefía, las nuestras, ¿no? Como de repente de la historia del colectivo, que también Sí. como que no era solo ya una trama, sino de poner también, de traer a la memoria colectiva un poco la del colectivo. O sea, como... no sé, yo que vuelvo a decir que quiero ser optimista y que pienso que sí, que hay cosas que están cambiando, pero sobre todo quizá me da un poco de miedo, que también está relacionado con lo que decía la Dani, de que falta pluma, o sea, como que esto se quede solo, como que me da un poco la sensación de que se está intentando como
cumplir, o sea, como si fuéramos ya casi cromos y que entonces de repente la nueva serie de la nueva élite que va a haber o el nuevo lo que sea, venga, vamos, ya como ¿dónde está? Como un token. Exacto. Que aparece ahí en plan y de ya pues, tiene que haber a uno entonces, de cada. Sí, y que luego eso se quede en una cosa que las personas que están escribiendo esos guiones no tienen ni idea y no están nada a lo mejor no como sensibilizadas con lo que están contando, o sea, que no sé, no digo caso, o sea, que no sé qué caso concreto es, pero sí sucede un poco, ¿no? Como esa sensación. Sé que hay proyectos en los que hay gente que está detrás de ellos que no tienen nada que ver con lo queer y de repente los están abanderando como si estuvieran... Y estamos como ahí de relleno, como por cumplir un poco un tic que yo creo que es preocupante y que al final... que como al final lo único que nos vamos a fijar es la representación que haya, como que también es necesario que detrás de esos proyectos haya una sensibilización real y un compromiso de que al final las productoras que están detrás, las personas guionistas, pues que no digo que solo el cine queer lo tenga que hacer personas queer, pero que a lo mejor pues haya asesoría o que o que las personas que están interpretando esos papeles, en el caso de personas trans, por ejemplo, pues sí me parece necesario que sean personas trans, ¿no? las que estén interpretando esos papeles, o sea, como que todo este tipo de decisiones estén tomadas desde un compromiso real y no un poco esta moda de, bueno, es lo que toca y así vamos a parecer modernos, pinkwashing, que es como sucede Exacto. cada año en junio, sí. y todas contentas y todas las marcas son súper queer, pero luego chao. Entonces... Y luego además este pinkwashing o este momento de acercarse al colectivo, igual que va, si lo tomamos como una moda, igual que va, vuelve, ¿no? Que lo estamos viendo en Estados Unidos con todas las políticas que se están echando para atrás de diversidad en un montón de empresas de primer nivel y que están haciendo pues que los derechos literales de personas hagan que puedan no acceder a puestos de trabajo o que pierdan sus puestos de trabajo o que no se respeten sus decisiones o sus autodeterminaciones, bueno, su decisión de quién es, de la persona que es, ¿no? De repente eso se pone como en causa, una cosa como muy absurda. Total. ¿Y creéis que por eso también puede pasar un poco esta idea de que tanto en el cine como en la música, como en el universo de la cultura en general, no puede pasar que lo queer, digamos, tienda a dulcificarse para que sea más digerible por parte del público y que eso es puede ser un poco peligroso? ¿O dónde marcamos la línea? ¿Hasta qué punto lo hacemos digerible para que otra persona que a lo mejor o no forma parte del colectivo o a lo mejor no entiende algunas cosas entienda nuestra historia o entienda nuestra forma de estar en el mundo? Total. O sea, yo creo que va muy en la línea de lo que decía la Dani, o sea, de que venga una historia gay, pues que sean guapos los dos, ¿no? Como que al final se está dulcificando para, o que de repente... O que hagas un guión de una película y tengas como que ponerlo más suavecito para que no sea tan radical, ¿no? Total. Como tu discurso, tu mensaje. Sí. Yo he de decir que esto fue un conflicto no, pero como un tema que tuvimos muy recurrente cuando escribíamos la peli con Carmen, porque claro, al final nosotros estábamos intentando llegar a lo mainstream haciendo una historia, o sea, contando la historia del inicio del movimiento LGTBI, ¿no? Uh-huh. Y hostia, como que a mí me daba mucho miedo que estuviéramos efectivamente como blanqueando de alguna manera, porque fue una decisión desde el inicio que no hubiera ninguna trama romántica, ¿no? Y que no hubiera... pero es que al final eso fue más revolucionario, ¿no? Porque estábamos efectivamente contando una historia que iba como de comunidad, de fraternidad, de comunidad, de otros tipos de familias, ¿no? Al final el grupo que hacen con el resto del movimiento son esos, son como la familia elegida, que se dice muy románticamente, y era un tema, ¿no? Porque yo entraba en conflicto a veces de decir, uy, estamos haciéndola más digerible, lo que tú dices, pues simplemente por esto, pero no, como que luego te das cuenta de que fue la manera más revolucionaria de llegar y de poner de repente de poder juntar a gente de todas las edades a ver el inicio de la historia del colectivo en España, ¿no? Total, y que creo que al final todo el mundo sabe lo que le pasa a Miguelito en la cárcel, ¿no? Todo el mundo sabe, no hace falta ser tan morboso y ser tan explícito, o sea, como que es evidente. Y bueno, felicidades por tu película. Qué bonita película. Sí, porque es verdad que esta idea de lo queer, ¿no? Y a nosotros nos pasa también mucho en el podcast,
es un poco un caballo de Troya también a veces, ¿no? Porque es como, vale, ¿dónde encuentras el punto, incluso cuando invitamos a gente, en cómo equilibramos o balanceamos los discursos? Porque hasta qué punto algo... O sea, creo que cada uno tiene que como que aceptar su lugar, ¿no? O encontrar cuál es su lugar, en este caso, como artista o como creador, ¿no? Yo, por ejemplo, en nuestro caso creo que encontramos que Sabor a Queer es un espacio como que va mezclando discursos como en un set muy bonito, como con una luz así como muy cute, muy mono, todo y tal y cual. Y de vez en cuando pues vamos metiendo bombas ahí que no sé cómo estamos haciendo que funcione y que gente, que al final yo creo que es lo importante, escuche discursos que puedan estar muy en contra a lo mejor de cómo ellos han crecido, cómo han evolucionado, cómo se han formado, con la familia con la que se han, pues bueno, se han movido toda su vida, y que se puedan hacer preguntas, ¿no? Que al final es un poco, yo creo que lo interesante. Creo que lo interesante de lo queer, que ahora también me gustaría como a ver si lo podemos definir, o si lo podéis definir o daréis una definición sobre lo queer, es como... que yo creo que más que quitar, porque claro, todos estos discursos que vienen a decir que venimos a robarle a los hijos, tal y cual, pues ojalá robemos a los hijos y les hagamos a todos trans, de verdad. Porque serán muy felices, seguramente. Es como ampliar el mundo, ¿no? Al final, es como... A mí me hubiera encantado pues ver una película como Te estoy llamando locamente o una serie como Heartstopper cuando crecía, por simplemente verlo como una posibilidad, ¿no? Como ampliar posibilidades de ser y de estar en el mundo. Creo que es algo chulísimo, ¿no? Entonces, ¿por qué tanto miedo? ¿Por qué creéis que hay tanto miedo a la hora de ampliar las opciones para que la gente sea más feliz? ¿Qué es lo que da tanto miedo? Pues yo creo que, bueno, un poco lo que estás diciendo, que al final es ir en contra del sistema como patriarcal, ¿no? Más somos en ese sentido, y la diferencia de toda la vida, pues no sé por qué da miedo cuando al final es lo más que nos más enriquece, ¿no? Como la diversidad y que seamos cada una de nuestro padre, nuestra madre, nuestro de lo que sea. Y no sé, o sea, realmente es llamativo, ¿no? Pero es una cosa que lleva pasando toda la vida y que al final, por suerte, pues como eso, como el cine queer o otras ramas artísticas que visibilizan y que traen a la gente que a lo mejor no tendría vinculación de inicio con una persona queer y llegan a esa historia a través del arte o de cualquier disciplina artística, pues gracias a eso la gente empática lo recibe, de repente, ¿no? Como ayuda un poco a que cada vez más estemos como más en comunidad. No sé, o sea, es complicado entender por qué, pero... claramente Tú como artista, Dani, ¿con qué cosas te has encontrado respecto a esto? ¿Sabes lo que pasa? Que yo me considero muy afortunado porque en realidad siento que estoy aquí y que me pasa lo que me pasa gracias a mi forma de ser y a ser un pedazo de maricón. O sea, creo que si no fuese así, pues no estaría pasando esto, yo creo. Entonces, en mi caso, no ha sido una traba, sino todo lo contrario. Claro. A nivel profesional y artístico. Incluso el arte para mí ha sido un poco una manera, bueno, sí, como un poco una vía de escape para... O sea, yo siempre he sido así, ¿no? Pero un poco para justificarla a los demás, porque parece que siendo artista un poco se te permite más ser un poco más excéntrico, ¿no? Y ponerte cierta ropa o lo que sea. Entonces a mí es verdad que ser artista es una cosa que has dicho tú, porque yo. Pero que sí, que cuando hacía música y eso, como que fue una cosa como que me ayudó un poco a expresarme más y a entender más mi identidad. Entonces yo no me he encontrado con nada negativo, la verdad. Pero es verdad que luego en el mundo de la música, si lo pensamos, ¿cuántos referentes queer hay o gente abiertamente queer existe en el mundo de la música? Rosana. Abiertamente queer. No, Rosana. Sí, es verdad, poca gente. También se nos exige como personas queer el hecho de tener un discurso perfecto, no sé qué. Y es como, chica, a lo mejor simplemente soy maricón y ya está. Fíjate, y me gusta este tipo de chico o me gusta este tipo de música y no tengo por qué saber qué es heteropatriarcado. O sea, ¿por qué tengo que saber lo que es eso? A lo mejor no. Pero es que esto sucede... O sea, como que... Y creo que tiene que ver igual con lo mismo, con la exigencia esta de que pongamos en las ficciones a los guapos para representar la historia queer. Creo que un poco tiene que ver con lo mismo, que al final se nos exige ser ejemplares porque
porque si ya que te da un hueco, ¿no? O sea, como el otro día justo estaba en una charla parecida en el Festival de Málaga y estaba Celia Molina, que es vicepresidenta de CIMA, y decía, oye, está súper bien todas las películas dirigidas por mujeres que se están haciendo y tal, pero tengo ganas de poder hacer un truño también, ¿no? Como de... Esto lo decía yo justo el otro día, es que lo del truño de Celia lo tengo aquí. Es como totalmente cierto, ¿no? Como que está súper bien, como que es muy importante. Que quiero derecho a mi truño. Exacto. O sea, quiero derecho a mi truño, no porque haga solo una película que en tu caso pues dices, joder, has hecho Te estoy amando locamente y ha salido genial, pero ¿y si hago algo mediocre o un truño? Chica, también me lo merezco. Anda que no hay tíos cis heteros blancos que hacen truños todos los días y hacen 40 películas. Total. Y encima la gente va al cine a verlas, que eso es peor. Bueno, entiendo que el proceso de llevar a cabo y sacar adelante una peli como Te estoy llamando locamente es complicado. Yo creo que muchas veces la gente no es consciente, y sobre todo cuando se habla tan a la ligera del cine español o de esta etiqueta de cine español, ¿no? Que me parece bastante un poco aburrido a mí este tema. Se critica el tema de las subvenciones, se critica mucho el tema de cómo se llevan a cabo los proyectos, como si fuéramos millonarias en casa, que estamos todas pues o compartiendo piso o arrastrándonos como ratas por el suelo, o sea, básicamente, intentando sobrevivir como podemos. O sea, que el cine no es un lugar ahora mismo en España en el que seas millonaria, salvo que seas productora o seas X persona que ganas muchísima pasta, ¿no? O sea, en general la gran mayoría de gente no vive del mundo del cine, ¿no? Con lo cual nace desde un lugar de pasión y de necesidad. Sí me gustaría que contaras un poco, por si la gente no lo sabe, cuál es el proceso para levantar una película como Te estoy llamando locamente, para que se entienda también el valor que hay detrás de sacar adelante una peli, ¿no? De las ayudas, de que te tienes que presentar aquí, pero luego necesitas una tele, una plataforma, que los procesos se alargan infinitamente, que tienes que tener una fuerza de voluntad y unas ganas de querer hacer un proyecto absolutamente enormes, y que el hecho de que eso exista es ya un milagro, ¿no? Bueno, esto lo respondería mucho mejor Carmen, que es la productora ejecutiva y la co-guionista. Pero fue un proceso bastante... O sea, como que creo que desde el inicio fuimos dando bastante bien en las teclas. O sea, como que no es un caso como de esta, ¿no? de película de repente... O sea, que obviamente todas las películas son una heroicidad absoluta, porque hay mucha gente detrás y mucho tiempo, pero en ese sentido fue... O sea, nosotros entramos con el proyecto, Carmen y yo, en un laboratorio que hay en la SCAC, que es la escuela en la que yo estudié, y entonces teníamos bastante el privilegio de estar como en un lugar como muy bien acompañado, nos tutorizaron y demás, y nos dieron como la oportunidad de hacer una presentación como de pitching, se llama, que es como si estuviéramos aquí presentando el proyecto de una película, y rodamos un pequeño corto que era la primera escena de la peli, que luego la volvimos a rodar, pero porque en ese momento fue muy ambicioso la idea de decir queremos hacer una peli de época en Sevilla, estando en Barcelona, o sea, como que era un proyecto que requería bastante dinero para ser eso, una ópera prima de alguien que no conoce a nadie y demás. Entonces fuimos como muy ambiciosos y quisimos ir para adelante, pero yo creo que una buena decisión fue esto de que nos propusieron hacer como ese pequeño corto para presentar a productora y demás la idea de la peli, y desde, como no teníamos muchos medios, no podíamos ir a Sevilla a rodar, como no teníamos poco dinero para hacer este corto, tampoco podíamos hacer exteriores tal, nos planteamos cómo podemos contar en 5 minutos el conflicto de una madre y un hijo en los 70 en Sevilla, tal. Entonces dijimos una boda, porque el niño no sale de fiesta con la madre no la ha visto nunca bailar. De repente en un momento, ¿no? Como que teníamos claro que el conflicto de la madre no era tanto con el hijo, sino cómo veía la gente a su hijo. Y entonces como una boda, que de repente pueda haber sevillana, que la época pueda lucir con poco, ¿no? Porque era un salón de boda y ya está. Y esto fue muy interesante porque lo hicimos como ejercicio de cómo vendemos esta peli, y luego acabó siendo la primera escena de la película. O sea, como que os dio la clave de cómo contar el conflicto. Sí.
al que se enfrenta el personaje, que yo creo que todas nos hemos sentido como muy identificadas con esa escena, que supongo que muchos la habréis visto la peli, y que es como, pues eso, versus lo que tú vives, versus cómo se está viendo desde fuera, versus cómo lo ve otra persona que te quiere y que está viendo cómo reacciona hacia tu, pues eso, hacia tu pluma, hacia tu forma de vivir y de estar en el mundo, ¿no? Exacto. O sea, como que... Además es como muy bonita la relación que se establece, yo creo, como entre Omar y Anna Wagner, que están absolutamente espectaculares en la peli. O sea, que es como... Sí, además como que luego en el corto, por ejemplo, cuando... O sea, porque era solo lo que sucedía, era como muy... O sea, que tenía que ser muy corto para... Y entonces luego en la peli nos dimos cuenta de que, claro, como luego ya toda la peli era conflicto, necesitamos añadir en esa escena el amor que había entre esa madre y ese hijo, y fue cuando decidimos ponerlo a bailar sevillana y tal, y que hubiera ese momento ya de mirada fija entre ellos, como para ya plantear, ¿no?, que sí que son una madre y un hijo que se quieren, pero que de repente todo esto se va a salir de madre por la época y por el contexto, ¿no? Y eso, hicimos este corto, que entonces ya entró Z, que era o sea, estábamos con Escándalo, que era la productora de la escuela, y ya entró Z a raíz de que vieron el teaser y tal. Y ya, pues eso, subvención primero Televisión Española, luego en la del ICA, y fue eso, un trabajo de los productores ejecutivos ahí. O sea, desde que hicisteis el corto hasta que pudisteis rodar la película, ¿cuánto tiempo fue? 3 años. O 3 años y pico. A mí se me hizo 4. 4 años. Por lo menos. Sí. Pasó la pandemia y todo, ¿no? Claro. Sí. 4 años por lo menos. Porque, o sea, ellos me hablaron del proyecto y... Claro, yo hablé con la Dani primero, sí. Y luego... Y ellos ya habían grabado... El corto, sí. Sí. O sea que bueno, que creo que también es importante como ponerlo encima de la mesa para que la gente, pues bueno, tome un poco de conciencia de que detrás de hacer un proyecto cinematográfico hay mucho curro y sobre todo como mucho coraje y muchas ganas, porque habrá habido muchos momentos que dijeras en plan de me bajo, chao, ¿no? Bueno, Mira, es, yo es tuve... Capricornio, o sea que es... Yo tuve la suerte de que a raíz de este corto, en ese sitio de productores, fue cuando me ofrecieron ver Maricón, o sea, dirigir Maricón Perdido. Me dijeron, no, la peli no nos interesa, pero no es broma. Muy bonita la peli, pero no. Pero me propusieron dirigir Maricón Perdido, y entonces fue, bueno, obviamente un máster de aprendizaje absoluto, porque yo no había rodado algo tan largo ni tan grande nunca. Pero también bastante sanador en el sentido de que mientras estábamos financiando la peli, se estaba financiando la peli, íbamos reescribiendo y tal, pues yo tenía otro proyecto que al final pues estaba trabajando también y estaba aprendiendo. Me dejaron que entrara Andreu, que es el director de foto de la peli, entonces como que ya... O sea que para nosotros fue como, pues eso, un buen máster para pensar en la peli también. Muy chula Maricón Perdido, si no la habéis visto os la recomiendo. El capítulo final es... de los creadores de ahora en las series y las películas solo hay gays y lesbianas, también está esta frase que dice que el cine en España es una industria de putas, rojos subvencionados y maricones, que por otra parte ya os digo yo que ojalá, o sea, ojalá fuera todo el rato así, sinceramente. Pero más allá un poco de estas cosas que se dicen, me gustaría también saber qué echáis de menos o qué echáis de falta en el cine español de representación que os molaría que hubiera. ¿O qué te gustaría? Bueno, es que ya lo he dicho, justo eso, como otros cuerpos, otras formas de ser, sí, otros conflictos que no sean soy maricón, ¿sabes? En plan, otras cosas. Porque también es verdad que el cine o la industria se mueve normalmente en grandes ciudades, ¿no? Como Madrid, Barcelona. El hecho de que ya vuestra peli pasara en Sevilla... como que abre como otras posibilidades, y aquí estamos en Avilés, estamos en Asturias, ¿no? Como que también como que la cultura muchas veces pasa por la línea de lo centralista, ¿no? Es como lo que pasa en Madrid o lo que pasa en Barcelona es lo que importa, y como que todo lo periférico pierde valor, ¿no? Y sin embargo creo que estamos viviendo ahora todo lo contrario, ¿no? En plan de que estamos todas cansadas ya de la puta ciudad y estamos como con ganas de contar otras historias que nazcan de otros lugares. Total, mira, perdón. No, que estaba pensando, y retomo un poco lo que decía, bueno, lo del cine, que hay que ser positivo y tal, no sé qué. Hace poco lo que fue el Festival de Cine de Málaga, por ejemplo, se presentó la película de Sara Fantova, que es Ione a veces, que es una película vasca que pasa en Bilbao, ¿no? En Bilbao, como en las fiestas de allí,
así, la prota es boyera, pero creo que lo último de la película es que sea boyera. Entonces, eso, por ejemplo, efectivamente me encantó. O sea, sobre todo el donde ocurre, ¿no? En Bilbao. Y eso, efectivamente, que no sea Madrid o Barcelona. Eso me gustó muchísimo. Y yo ahora, justo hoy vengo de... voy a salir 3 segundos en una serie, no salgo nada. Pero una serie nueva que se me hace. Y hoy he tenido la lectura de guión. Y entonces también me ha gustado mucho que pasa... Bueno, pasa en Barcelona, pero... hay gente de Zaragoza, hay malagueños, yo hago de vasco, ¿tú te crees? Eso sí que es un reto interpretativo. Yeah. Voy a hacer acento neutro, también te digo. Pero bueno, que ya me parece un reto. Neutralizarte a ti. Pero y eso justo lo he pensado y que me parecía súper chulo. Zaragoza, yo creo que Zaragoza no se ha hecho nunca nada. Me parece bueno, Paco Martínez Soria, ¿no? ¿No era de Zaragoza? O sabía decir cosas, ya me voy a callar. Pues yo creo... perdón. No, dale. No, iba a decir que dentro de la... O sea, como que has dicho que otro... ¿no? Como que echaríamos en falta, tal. Creo que dentro de la representación queer, creo que la G estamos muy sobre representados. Míranos. Sí, míranos aquí, jejeje. Los maricones, por Dios, qué hartura. Y creo que falta mucha... ¿no? O sea, como dar... Y... Sí, ahora de repente me estoy sintiendo un poco con mal nombre. Pero total, sí, como... ¿Dónde como está la pollera? ¿Dónde sí. Sí, porque al final como que vuelve a pasar, ¿no? Como dentro de la... Se repite que al en el final, margen claro. al final se repitan y que, bueno, pues que el sistema efectivamente está en todos lados y estamos educados desde ahí y hay que ser también hacer autocrítica. ¿vale? Hacer autocrítica y naturalizar y normalizar el hecho de que al final no dejamos de repetir por mucho que pertenezcamos al colectivo, que estemos como... que nos creamos que nos hemos trabajado mucho, pues que repetimos un montón de patrones que al final vienen a, pues eso, a repetir las cositas. Hablábamos de representación, pero también me pregunto como detrás de las cámaras, ¿no? Detrás de las cámaras, como guionistas, como directores, como sonidistas, como directoras de fotografía, como en las mesas de esas productoras o de esas televisiones que toman las decisiones para que los proyectos salgan. ¿Qué os gustaría que pasara? ¿O con quién os gustaría sentaros de repente? Total. No, es una realidad como que tendría que verse, ¿no? Reflejado, que sí haya representación delante de las cámaras, pero que también detrás. Y yo en ese sentido creo que nuestra peli fue un sueño. Hombre. O sea, que de repente era todo el equipo queer. No sé cómo lo hicimos y no lo hicimos a posta, pero fue como yo creo que una manera como de que la gente que le atraía o la gente que estaba dentro del proyecto de inicio ya estaban muy vinculados y entonces a la gente a la que llamaban y sabían que le iba a interesar el proyecto y fue un campamento queer. Totalmente. El rodaje. Sí, un campamento de verdad. Sí, es que el otro día estuvimos presentando mi último corto, Transición en Sci-Fi, hicimos una mesa redonda y estuvo Alex de la Croix y precisamente decía lo mismo. Dice, yo es que me levantaba y veía a mis amigas tranas, a mis amigas no binarias ahí en el equipo y yo me decía, disfruta de esto porque esto no pasa todo el rato, ¿no? Y es verdad, y a mí no, o sea, y no vuelve a pasar, ¿eh? No me ha vuelto a pasar, no he vuelto a hacer mucho más, pero que lo poquito que he hecho no vuelve a pasar. Porque hablamos eso mucho de representación y de lo que se ve delante de la cámara, pero ¿qué pasa detrás, no? Una persona trans que quiera dedicarse a hacer sonido, por ejemplo, lo tiene más complicado, ¿no? Porque realmente el mundo del cine es un mundo bastante de hombres cis-hetero. Totalmente. ¿No? Sí, y que al final... o sea, es una mierda porque yo creo que también de cara a estos tipos de proyectos como que ya la energía es diferente, ¿no? O sea, como que incluso para una persona, o sea, ¿no? Como una persona trans que de repente que yo creo que al proyecto le vendría bien si es una protagonista, no sé qué, que esté rodeada de un entorno hostil es lo peor, ¿no? Para un proceso creativo de algo, o sea, que de repente... Entonces sí hace falta, o sea, como que no... O sea, como... que simplemente que haya sensibilización y que haya personas como dispuestas a entender lo que están contando y entonces sí haría falta, yo creo que... Pero claro, ¿cómo se hace eso? O sea, como que al final también es una industria que tiene muchísimos años y que al final... O sea, eso fue de los mayores choques que tuve yo, por ejemplo, al rodar, por ejemplo, Maricón Perdido, que fue mi primera cosa profesional, que yo venía de la escuela, que todo era por amor al arte, y de repente hay una parte del cine
que es muy... o sea, entenderme el término, pero funcionariado, ¿no? Como de gente que va a rodar, hace su hora, tal, no sé qué, y que le da igual lo que esté rodando, que luego no ven lo que... Y es su trabajo, y es normal, o sea, que esto suceda, pero que no tienen como una vinculación con lo que cuentan, luego a lo mejor no se ven las series que han rodado, y no pasa nada, porque es un trabajo más y hay que reivindicarlo como tal, pero claro, a mí eso me impactó bastante, como que al final, que no todo el mundo entienda... ¿no? Como el que se dedica al cine no estén tan conectados con lo que están haciendo, pero bueno. Y también la precariedad que hay, ¿no? En la industria, ¿no? Como que se fantasea mucho con esta idea de, pues, cuando se ve a la gente pues en una alfombra roja o en un podcast o en no sé qué, o que tienes muchos likes o que te llaman o que te hacen entrevistas y no sé qué, no sé cuántos, y se fantasea mucho con la idea de que esto es wow, qué increíble, qué éxito, y luego la realidad es mucho más complicada, ¿no? O sea, como que al final tenemos que estar aquí como levantándonos todos los días para currar en eso. También me gustaría que hablaras... Calienta que sales, ¿no? Claro, Calienta que sales, cariño. Me gustaría que hablaras de tu peluquería. Pero yo no quiero hablar de mi peluquería como algo precario. No. En absoluto ha sido, lo has dicho de tuning. Sí. Pero que no quiero que la peluquería sea como, como no me va bien en el cine, no me va tal, esta es mi segunda opción. No es así. Pero que efectivamente este mundo es súper precario, y es muy complicado y puedes tener una buena racha y puedes tener una mala racha, y tampoco quiero porque es verdad que todo el rato mi discurso es este, ¿no? Y parece que estoy como menospreciando este oficio que es increíble y que es chulísimo y que yo estoy disfrutando muchísimo, pero que la realidad es que con una película o con una serie, ¿vale? Pues maricón, es que mira, ahora por ejemplo, no me ha salido ese proyecto, ojalá me salga. Un proyecto, una cosa que no tengo ganas ni de hablarlo ni de pensarlo porque es una locura. Una cosa como muy chula. Que lo haría por lo guay que es. Pero es verdad que cuando me lo propusieron, fantaseé un poco con el dinero porque es una cosa como muy loca, ¿no? Muy grande. Bueno, que entendemos como muy grande. Sí. Muy mediática. Todavía no hemos cerrado ni hablado de los dineros. Pero sabiendo otras personas años anteriores y haciendo cálculos, pues no te creas que ganaría muchísimo más que un mes en la peluquería, por ejemplo. ¿Sabes lo que te quiero decir? O mira, más claro todavía. Hay que ver, ¿esto se va a sacar? No, porque es que este cacho lo podemos cortar. No, es que me da mucho coraje. Es que es todo tan clasista. Odio el mundo. Bueno, que los trabajos claramente tienen categorías, ¿no? Entonces, claro, pues ser actor y ser una cosa es una cosa. Y ser albañil, ¿no? Como un trabajo de categoría más bajita. Pues, amor, el albañil que me ha hecho la peluquería ha cobrado los feros. O sea, yo lo que he ganado de los feros se lo he dado a él. Por 2-3 días me ha hecho el más levanta al baño. En 3 días ya tenía hecho... ¿Sabes lo que te quiero decir? Que entonces que no se gana tanto. Que no se gana tanto, y que no es para tanto. Y que no. Bueno, pero somos muy privilegiados, ¿eh? Somos muy privilegiados. Hombre, gracias a eso he montado una peluquería. Claro. ¿Sabes? Porque si no, de otra manera yo no hubiera tenido ese dinerito. O sea, como que la precariedad es real y efectivamente muchísima... O sea, como que... Pero que, bueno, que quiere decir que hay una... Sí, pero yo de eso no puedo vivir. O sea, yo de esto no puedo vivir. Claro. Ni muchísimo... Pero vamos, ni muchísimo menos. Bueno, amor, porque... O sea, yo de que te estoy llamando locamente, que han pasado 2 años... He hecho 2 capítulos de 2 series. Y una cosita aquí, una cosita allá. ¿Qué pasa? Que se me ve mucho. Está en un podcast, está en otra cosa, estoy en la alfombra roja. Entonces ahí es donde yo siempre explico que yo estoy aquí, pero a mí no me están pagando por estar aquí. Estoy muy agradecido que me habéis pagado el billete y todo y os pongo la cara. Pero, ¿sabes lo que te quiero decir? Claro. Entonces, que no es oro lo que... No, total. Efectivamente. Ay, qué complicada es esta vida y esta profesión. Que no estoy enfadada, ¿eh? No. Que parece que estoy enfadado, que al contrario, No en plan, estás enfadada, pero estoy viviendo mi mejor vida, simplemente. Estoy feliz. Estoy feliz, te lo No, pero... O sea, pero que al final es compatible estar feliz y estar de puta madre con comunicar una realidad que existe y que es real, ¿no? Para que la gente tome conciencia. Y que no es queja tampoco. Que no es queja, pero también hay un punto interesante que a mí me gusta siempre porque tú lo haces así, porque es tu forma de ser y tu personalidad, que es un poco
rompamos un poco la magia de Sí, tal, ¿no? total. Como que, porque si no, también yo creo que hay un punto como muy individualista, ¿no? De este capital de ahora yo soy famosa porque voy a la red carpet, porque tengo seguidores, porque no sé qué. Y tú lo que que hay eres mucha gente eres que se... tonta. Y al final te sumas, o hay gente que se suma a la fantasía, ¿no? O aumentar esa fantasía, que lo único que hace daño es a una misma Eso es. y a la proyección que hace sobre los demás de vidas a las que no pueden acceder porque no pueden montarse todos los días en un yate a viajar por no sé qué. Pues que a lo mejor ese yate te han invitado y ese yate no es tuyo y luego te vas a tu casa a comerte pues arroz con pollo. ¿Sabes lo que te quiero decir? A mí me da un coraje. Mira, yo cuando he estado en algún rodaje que en absoluto estoy llamando locamente, porque ahí eso fue, te lo juro por Dios, no porque está Alejandro. Pero a mí me da un coraje cuando yo a lo mejor he estado y exigen, yo qué sé, unas cosas, la merienda, en plan, ay, no hay merienda. Y pues si tú en tu casa no meriendas. Es verdad. Digo, si tú en tu casa no meriendas, tú en tu casa no tienes nada para merendar, no porque sino porque al final no haces la compra y no tienes merienda. ¿Qué está exigiendo aquí la merienda? Es que se pone Total. muy tonta. Total. ¿Quieres Y me da mucho coraje y la culpa la tenemos los demás. Porque parece que el actor... es que es lo que te digo, que parece que yo estoy menospreciando el trabajo del actor que me encanta y al que tengo un respeto y al que quiero aprender más y formar más parte. Pero que, por ejemplo, que un actor pues no brilla o no puede estar ahí si no es por el director. Ya no por el director, por producción, por absolutamente todo, por montaje. Yo le debo todo a Javi Gil, que fue el montajista de Te estoy llamando El loca. montajista, nunca mejor dicho. Porque ¿Verdad? o sea, yo creo que con esto, que te lo voy a enlazar muy bien, hablemos de lo colectivo, porque al final el Claro. cine es algo Total. colectivo. O sea que, y esto como que rompe esta idea de lo que tú estabas diciendo, de decir, cuando alimentamos ese monstruo de mentira del individualismo de una persona, del éxito y del no sé qué y del no sé cuántos, nos estamos olvidando de que al final todas somos lo mismo y que todas estamos en la misma mierda o en la misma fantasía que es la vida. Y entonces como que se rompe también un poco esa idea de lo colectivo, ¿no? Porque todo se vuelve súper individualista en el yo, que esto al final las redes como que lo favorecen y todas en mayor o menor medida caemos en ello, ¿no? Pero como esta idea del individualismo y de todo pasa por mi opinión, por lo que yo pienso, por cómo me afecta a mí las cosas. Entonces creo que sí que está viendo, o no sé si lo sentís así, bueno, hoy lo hemos visto en las calles, yo sí que creo que está habiendo como un resurgimiento cada vez mayor de nuevo del valor de lo colectivo, ¿no? Y de romper estas ideas de éxito más capitalista, ¿no? Y decir, pues es que mi primer plan es mi peluquería porque me hace feliz a mí, porque crea un puesto de trabajo para ese albañil al que le has dado lo feroz. Total. Y porque le vas a dar servicio a muchas personas que lo van a necesitar, ¿no? Es como romper un poco esta idea de lo individualista, del yo, y hablar un poco también más de lo colectivo. Sí. Capricornio no piensa esto, ¿no? No, ¿O sí? yo vale. total. Sí, Sí, yo además Más como que soy el... colectivo que Alejandro, ¿no? De verdad. No, es verdad, o sea, yo reivindico, o sea, porque hay una parte también de síndrome del impostor, yo creo, en mí, muy pero que va mucho de que yo creo que mi mayor talento es saber rodearme bien, o sea, como y sobre todo en confiar en la gente con la que trabajo y en ser consciente de mis limitaciones y en saber que yo puedo tener una opinión de muchas cosas, pero hay veces que hay que saber escuchar, hay que saber. Entonces, yo en ese sentido reivindico muchísimo siempre, o sea, como que el cine además es puro, o sea, es colectivo. De hecho, ¿no? Como que al final muchas veces siempre estamos los directores acaparando, o los actores y los directores y actrices como acaparando la primera plana, por así decirlo, y hostia, o sea, es un engranaje de gente detrás que no sabéis, o sea, como que es una barbaridad. Entonces, yo creo que es un buen ejemplo, ¿no? Como ¿Qué podríamos aprender del cine para aplicarlo ahora? Perdóname que Sí, te dale. interrumpa. Fíjate si Alejandro es colectivo, que Alejandro, digamos que tiene un poco su familia de gira, su núcleo con la gente con la que trabaja, que fue el equipo de Te estoy llamando locamente, pero luego Sara Fantova, por ejemplo, que fue la script en Te estoy llamando, ahora ha dirigido su película y Alejandro ha puesto las pegatinitas aquí de la gente, ¿cómo se llama eso? No, espérate. Yo era trecita de rodaje. Bueno, sabe, pero como que y ya está, que tú has hecho una película, has sido director, pero ya está, aquí te voy a barrer yo la película.
y te barro y te... Sí, como entender al final que es una obra de teatro, ¿no? Como que la vida es una obra de teatro y que a veces te toca hacer un papel y luego te toca hacer otro. Y que está maravilloso. Y que todos están fantásticos y son necesarios para que todo tenga sentido y funcione, Sí, ¿no? exacto. O sea, que creo que ese es un punto muy interesante que podemos aprender del mundo del cine. Pero bueno, como esta gente está muy callada... No, yo tapaba las marcas. él tapaba las marcas. Como esta gente está muy callada, a mí me gustaría como... creo que teníamos algún micro para pasarlo por aquí. Mira qué guay esto. Ahora es que, mira, voy a decir la verdad. Joder. Yo te conozco a ti, maricón. ¿No? Sí, claro. Y mi Juanvi está aquí, que se ha operado de los ojos y parece la martirio. Mírala con las gafas. Se operó ayer y aquí está, mi chocho. Oye, le voy a dar un mira, beso qué que la bien. llevo sin verla. Claro que sí, cariño. Dame un beso, chocho. ¿Ves? Es que te levanta un show esta persona. Hola, bueno. ¿Cómo no te vamos a traer, cariño? Esto no lo saqué de la Trinidad, ¿para qué? Este luego lo cortamos. Bueno, pues me gustaría, ya que habéis venido hasta aquí y que, bueno, que estamos muy agradecidas de que nos hayáis recibido con tanto amor, ¿tenéis preguntitas? ¿Cositas que queráis comentar sobre la charla que estamos teniendo? Buenas tardes y gracias. La pregunta es sencilla. ¿Veremos algún día en el cine una película sobre violencia intragénero? Perdón. ¿Sobre wow. Violencia intragénero. Pues a lo mejor la que estoy escribiendo yo va por ahí. Pues mira, la respuesta es sí. Violencia intragénero. Sí, joder, es que claro, soy un bocazas, luego me echan la bronca. Di ya, o sea, la pregunta es para ti. Yo creo que sí, que es necesario hablar de la violencia intragénero y creo que ahora, es que justo, o sea, me parece curioso que preguntes esto porque justo hace como 2 semanas hemos sacado un programa sobre chemsex y redadas policiales en Sabor a Queer, que no sé si lo habéis visto, pero os lo recomiendo. Y parte de la crítica que ha habido al episodio, que éramos conscientes que iba a suceder y que era así, ¿no? Era como esta cosa de el blanqueamiento de los abusos o de esta parte, ¿no? Como del colectivo, que ya hicimos un programa en la temporada anterior en el que hablamos de violencia sexual con Rodrigo García Marina, que es absolutamente fantástico, él, no la violencia sexual, obviamente. Y queremos hacer otro programa precisamente sobre esto porque, claro, ahora que hablamos mucho del Me Too y de la violencia machista, que está muy clara y que creo que cada vez como que va cogiendo más fuerza y que se va entendiendo mejor, creo que falta como un espacio para poder hablar de todas las violencias que existen sin que eso le esté dando la razón a la ultraderecha que está diciendo que la violencia no es masculina ni femenina ni no sé qué, pero es que pasemos de ellos. O sea, hay un punto de pasar de ellos y de lo que tratamos de hacer mucho también en el podcast, ¿no? Como de tratar de romper el marco de conversación que te plantean, porque al final es como, chica, qué pereza. ¿Quieres coger eso? Perfecto, fantástico. Pero a la vez tenemos que asumir que existe una violencia como colectivo, dentro del colectivo, y en el caso, pues yo voy a hablar más de hombres cis, entre nosotros, que es muy heavy, ¿no? Y que la hemos vivido, y yo lo veo mucho también en muchas charlas cuando la gente pregunta y comenta sus experiencias en plan de, la hemos vivido en el patio del colegio cuando nos enfrentaban a las unas con las otras, porque si te juntabas a tal, eras maricón. Entonces como nos separaban, ¿no? Y como que como colectivo creo que incluso nos estamos rearmando y nos estamos volviendo a juntar y volviendo a abrazar con el paso de los años, porque en el momento, al menos hablo por mí, cuando yo crecía, yo me quitaba de mis amigos maricas o no tenía conversaciones con ellos. Y es como, pero qué absurdo. O sea, pero ¿cómo no te vas a juntar con alguien que mejor que esa persona no te va a entender y que lo que tienes que hacer es unirte, abrazarte y hacer frente común contra un odio absurdo, ¿no? O sea, como, no sé. Bueno, no sé si he contestado, pero algo he dicho. Bueno, y relacionado con lo que estás diciendo, yo creo que también es que hay veces, o sea, yo para mí lo queer es fundamentalmente relacional, no que sean dos personas del mismo sexo teniendo, ¿no? Y entonces, porque hay veces que ves parejas queer que realmente de queer tienen nada, o sea, solo que sean, ¿no?, dos personas del mismo género, pero que luego tienen unos roles de pareja y tal que son totalmente patriarcales, ¿sabes? Entonces, sí, ¿no? Como que... Sí, que nadie se libra de repetir como los patrones heterobásicos por mucho que seas dos maricones, por ejemplo, ¿no? Total. Entonces, como que hay que reivindicar lo queer, no solo, ¿no?, como en ser, en tal, sino como a nivel relacional, abramos, ¿no?, a nuevos tipos de familias, nuevos tipos de parejas, nuevos tipos de...
O sea, esto lo decimos mucho porque a mí me gusta mucho decir ahora, es como, lo hemos cogido en plan como mantra, esta idea de decir que lo queer va más allá de una expresión de género o de una identidad o de una orientación sexual. Total. Es una forma de estar en el mundo, porque tú puedes ser un gay básico tal, que estás repitiendo todos los patrones, las violencias y demás. Entonces, como, a mí eso me parece lo más alejado de lo queer posible, ¿no? Totalmente. Sí, totalmente. Pero me parece también que esa mariquita básica tenga derecho a ser esa mariquita. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pues ya está, si se ha criado en este mundo y lo que ha visto es porque quiero tener mi marido, un niño y no sé qué. No estoy hablando de... No, eso Gestación no. surrogada. Eso no. No me malentendáis, no me llevéis por ahí, claro. Pero sabes que, por lo que venimos diciendo, que también tienen derecho a ser gilipollas Desde y a ser luego. una puta básica. Bueno, un poco en la línea de lo que decíamos antes de Celia de Molina, de quiero mi truño, quiero ser una básica. O sea, Exactamente. merezco ser una básica Yo también. he anhelado toda mi vida, te lo juro, ¿eh? Digo, porque tampoco soy tan rara. De hecho, es que yo creo que soy súper normal, pero he anhelado toda mi vida ser una mariquita básica. Yo iba a Torremolinos, digo, ¿yo por qué no soy así? O como Jesús Vázquez, digo, ¿sabes lo que te quiero decir? Ya no, ya adoro lo que soy, pero yo lo he anhelado mucho. Pasa más desapercibida también, un poco. Claro, porque al final como que cumples el estereotipo de lo que se Claro. espera de marica y de cómo te mueves en el mundo, ¿no? Exacto. Perdón. Creo que había otra pregunta por ahí, ¿no? Me parece. ¿Alguien había levantado la mano? ¿O me lo he inventado? No, ¿no? Las Sí, chicas, sí. no seáis tímidas. Una asturiana. Yo quería apuntar un poco lo que ha dicho Dani ahora, ¿no? Un poco, creo que lo queer también va por eso, y que no se ofenda ninguna tampoco mujer, pero como no caer en los errores que puede estar cayendo ahora el feminismo, ¿no? O de cualquier ideología, de intentar imponer una sola cosmovisión o un solo punto de vista, como que a veces creo que lo queer también reivindica lo multimodal, lo multifocal y eso también es aceptar nuestra limitación y que al final cualquier película que podamos hacer aporta una capita, aporta una experiencia, algo que es mucho más colectivo, ¿no? Y lo conecto mucho con lo que habéis hablado de lo individual y de lo colectivo. Creo que lo chulo del colectivo y lo chulo de ser queer es precisamente aceptar que la vivencia de cada uno es como muy limitada y que nuestro aporte como artistas, como creativos, pues está limitado a lo que somos, ¿no? Yo sumaría ahí algo más, porque es que hace poco hemos grabado esta semana con una persona, que no voy a decir el nombre porque así es sorpresa, pero que es bastante hardcore, que venía a decir en plan de, ¿y por qué no? O sea, ¿y por qué tenemos miedo a cambiarle el nombre a las cosas o a que de repente sea algo nuevo o que de repente el feminismo o lo queer se reinvente y sea otra cosa de lo que creemos que es, ¿no? Como que también es verdad que hay un cierto miedo a que como ha habido luchas que han llegado hasta cierto punto, ¿qué pasa si ahora le ponemos otras normas o reivindicamos otras cosas o vemos que en algunas cosas no hemos llegado a conseguir el objetivo que teníamos y que a lo mejor en parte a veces somos absorbidas por el sistema y entonces desde ahí no podemos como luchar contra ese sistema que nos oprime? Total. Qué intensa, ¿eh? Yo es que tengo una gana de irme al campo y... Estoy cansada todo el día, ¿no? Por Dios, todo el día explicándote y justificando y explicándole al mundo. Anda, ya muere, yo no puedo más. Hay que bailar un poquito, hay que bailar un poquito Te queda más. un rato. Hay que bailar un poquito más. Bueno, y de representación queer, de referentes queer, ¿alguien tiene algo que decir? ¿A alguien le gustaría recuperar a alguien que le haya marcado? Perdón. Es que justo está detrás de ti. Ahora te Bueno, lo paso. yo quiero volver a hablar de Rosana. Con respecto a lo queer, yo creo que hay como una serie de personajes, que, bueno, pues en las pelis, en las series, que no son específicamente queer, pero que... Y me recuerda mucho, no sé cómo se llama, este personaje de Supernenas que tenía unas botas enormes. ¿El malo? Pues ese mismo, el malo. ¿Cuáles serían para vosotros personajes que entran en el espectro queer, pero que no están, pues Que no no se sea- ha dicho de forma explícita? Yo diría Jafar de Aladdin. Por supuesto. Que luego también este otro tema, como o sea, los malos, como son... Sí. Lord Farquaad. ¿Cómo se llama este bicho azul?
que dice Ohana. Lilo y Stitch. Ah. En Lilo y Stitch hay un marciano con un pedazo de maricón. Que está todo el día poniéndose peluca, ¿no? ¿Sabéis quién os digo? Ese, por ejemplo, es un pedazo de maricón. O sea, los dibujos animados siempre han sido muy guay. El manga en plan de Ranma y medio, ¿esto lo veíais? Esto no lo vi yo. Que se tiraba un cubo de agua y se hacía mujer, no, que estornudaba y se hacía mujer y luego se tiraba un cubo de agua y se hacía hombre. ¡Qué maravilla! Una fantasía. ¡Qué envidia! ¿Dónde está este cubo Está de ahora agua? creo que ahora lo están Que me haciendo en traigan un Netflix. cubo. En plan de, venga, cariño, para adelante, un pelucón. Ya estoy pensando, no se me ocurre, la verdad. Pero bueno, quiero decir, dentro de lo sin ser queer, todas las folclóricas no son algo muy queer. Total. Que es, bueno, una Rocío Jurado. Ajá. Es que eso es verdad, porque han sido ellas, no para los mariquitas, ese mundo de fantasía. Bueno, pues yo aquí voy a hacer una recomendación del libro de nuestro compañero guionista de este programa, El Jesús como las Pascual, maravilloso. Tiene una película que se llama Dolores Guapa, que la tenéis creo que en Amazon, me parece. Es un documental fantástico en el que habla de cómo los mariquitas andaluces son los que se encargan de vestir a las vírgenes en Semana Santa, ¿no? Y como que vemos ahí esa dualidad entre, por un lado, una identidad que supuestamente no es, que es rechazada por parte de la Iglesia, pero sin embargo, si eres ese mariquita, le viene genial, de puta madre, porque te monta todo el tinglao y luego ya tú sales, todos ahí súper casados, machotes y demás, ¿no? Y con esto, ¿qué quería decir? Ah, sí, Jesús tiene un libro que se llama Querer como las locas, en el que habla de estas personas que escribían las canciones de las folclóricas, que normalmente eran maricones, que obviamente, como siempre, muchas veces hemos escrito cosas para otras personas que luego eran leídas como heteros, ¿no? Y sin embargo, yo creo que un poco en la línea de lo que tú decías, muchas veces a veces nos hemos visto seguramente reflejados, como pasaba, por ejemplo, La Sirenita, que a mí me encanta esa película, bueno, y el libro original, como al final no deja de hablar de una persona marica, que yo cuando crecí y vi esa película digo, ¿qué es lo que me atrae de este universo que yo lo estoy leyendo como queer? Pero claramente no es queer, ¿no? Y luego investigas y ves pues, que este tío era un tío que era gay, que estaba enamorado de otro hombre, que se escribió este libro con un personaje femenino, enamorada de un tío que era imposible conseguir. Entonces, como que hemos como ido llegando como a veces no directamente, sino como indirectamente a través de otros personajes. ¿Tú eso lo sabías? Increíble. Y aparte del libro... Es súper trágico, claro, como buen maricón dramático. Se muere, claro. Y se muere fatal ella. Fatal. ¿Tú sabes con qué me pasaba esto? ¿Habéis visto Mulan? Mulan, cuando yo era pequeño, me incomodaba muchísimo. Claro, porque a mí cuando yo era pequeño, o sea, yo soy maricón desde que nací, entonces pues durante mucho tiempo, muy niño, me ha incomodado lo que yo era. Entonces a mí me incomodaba Mulan porque yo veía, Mulan se hace pasar por un muchacho para ir al ejército. Y Mulan se enamora de su coronel, o como se diga. Y el coronel, tú ves que también está teniendo ahí algo con Mulan, pero Mulan no es Mulan. Es Mulón, ¿entiendes? ¿Sabes lo que te digo? Entonces yo de pequeño decía... Aquí está pasando algo interesante. Aquí están pasando cosas. Y fíjate que no es en absoluto, pero yo decía, digo, el coronel le gusta a Mulan, pero él no sabe que Mulan es una niña. ¿Sabes lo que te digo? Ahí están moviendo cosas. Había otra pregunta ahí delante, ¿verdad? Bueno, cuando se hace referencia al feminismo, considero que es una parte del feminismo la que ha sido o ha ido en contra de lo queer, ¿no? Pero realmente el feminismo o la otra parte del feminismo ha sido y es queer. Totalmente. Y es más, yo lo queer no lo entendería sin el feminismo. Total. Obviamente. No estaríamos aquí sin el feminismo. No desde estaría, luego. claro. Y sí me gustaría plantearos un tema que es la genitalidad en la sexualidad queer. Solo recuerdo un capítulo de El Word, que era nuestro referente de la gente así de mi edad, ¿no? Y que había pues una persona, macho, que se definía como lesbiana, ¿no? Y eso, pues a mí en aquel momento se me quedó ahí grabado, ¿no? A lo largo de los tiempos, y estamos viendo últimamente que en algunas asociaciones
pues todas estas personas que tengan un tipo de genitalidad, como que se les niega la posibilidad de identificarse como lesbianas, ¿no? ¿Cómo lo veis? Y si hay algún referente que conozcáis en el cine sobre esto. Gracias. Pero, perdón, estamos hablando de personas trans. Exacto, entiendo, ¿no? sí, por eso. Sí. Bueno, O sea, de personas, de mujeres trans lesbianas, como que crees que no son. Uh-huh. O sea, el uso de la orientación independientemente de la genitalidad. Yo creo que hay una serie que a mí me parece muy interesante, aunque luego ha sido problemática porque de hecho el señor protagonista luego parece ser que se le iba la mano un poco, que es Transparent. Es una serie que además sí que es donde yo he visto también como representación de cuerpos no normativos, digamos, en ese sentido de pues mujeres con pene, por ejemplo, y de repente como que eso abre la oportunidad, yo creo, y por eso el cine también es muy importante, la representación, para que la gente se vea y sienta que existe y que su forma de existir es posible, ¿no? Por eso yo creo que es tan peligroso cuando se va en contra de según qué identidades o según qué existencias, porque al final, aunque no sea de una forma directa, se está negando la posibilidad de existir a la gente, ¿no? Entonces el hecho de que no puedas verte representado, representada en una ficción, en un documental, en una serie o lo que sea, hace que de repente pues eso no parezca una posibilidad, ¿no? Entonces, como creo que es muy peligroso también pues lo que estamos viviendo en Estados Unidos con esta idea de decir es que a partir de ahora solo hay hombre y mujer. Es como, bueno, pues es como decir a partir de ahora el sol mañana no va a salir por ahí. Pues no va a salir, pues va a salir, cariño. O sea, es como no vamos a dejar de existir, existimos y es una realidad de ahora, de mañana y de siempre, ¿no? Entonces, como no tengo una opinión porque creo que no hay una opinión al respecto. Creo que cada uno, cada una puede tal. Lo que sí puedo decir que hay una parte que quizás es interesante en primera persona, que es la de construcción del deseo y de preguntarte de dónde nace o cómo has aprendido a relacionarte o a vincularte sexual o emocionalmente con otros cuerpos, ¿no? Y cómo por qué te atrae una cosa y otra cosa no te atrae o no te das la oportunidad de que te pueda atraer porque ya en tu mente... Pues yo en mi caso, pues si me ha costado tanto aceptarme como maricón, pues entonces ahora ¿cómo voy a poder tener una intimidad de repente con una mujer o con una mujer con pene o con un hombre con vagina, ¿no? Si como que lo mío es esto, ¿no? Entonces como que creo que hay también un trabajo interesante que pasa mucho pues por hablar, yo creo, como por ponerlo encima de la mesa y por... Yo qué sé. Pero esa era tu pregunta. Tu pregunta... No era esa, lo que tú has entendido que si una mujer trans se puede considerar lesbiana o un hombre no. Ah, perdón, pues entonces no me he enterado yo. Es que ha dicho que yo he entendido eso. Que si nos parecía bien que se pudiese considerar lesbiana. A ver, es que a mí que me va a parecer, cada una que haga lo que quiera. Exactamente, claro. como no va a ser lesbiana. Sí. Mira a Carla Sofía Gascón, por ejemplo. Mira. Un bollerón. No lo sé. De ese tema no vamos a hablar porque cada vez que sale ese tema es muy En la largo. peli, de hecho, y en la vida real. Es muy largo. Ella tiene mujer. Lo desconozco. Ese tema es muy largo. Vale, ¿alguna pregunta más? Pero mira, perdón, en base un poco a lo que estabas diciendo, o sea, como que yo creo que es constante como, bueno, no sé si os ha pasado, pero la gente que de repente hace la broma de sí, el colectivo LGTQ, Z, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Como esa cosa que es que me pongo, pues, vamos, ¿no? Y creo que estamos en un momento en el que sigue siendo súper necesario precisamente las etiquetas para visibilizar, porque es necesario ese LGTBIQ+. Ahora lo vas a decir tú. LGTBIQ+. Más, he dicho plus más. Plus más. Y como que sigue siendo necesario y ojalá, ¿no? Como que al final siempre la respuesta es ojalá llegue el momento en el que efectivamente todos nos podamos sentir cómodas bajo el paraguas de lo queer y que no haga y precisamente vaya por ahí, ¿no? Porque es lo que estabas diciendo tú, en el momento en el que yo ya me visibilicé como gay, ya efectivamente no puedo, ¿no? Como que es eso, ya está. Hay como impostor si me lío con una tía, ¿no? Como que soy bisexual, o sea, como hay una cosa como de mierda, tengo que hacer un comunicado de alguna manera o algo. Entonces como efectivamente como que, bueno,
Pero de nuevo, otra vez, las mismas taras de... trabas, perdón, no taras. Y un poco taras también, que nos han dejado ahí de regalo. Hola, buenas noches. Bueno, lo primero, dar las gracias por esta charla tan estupenda y bueno, pues, gracias por venir a Avilés. Hace un par de años, pues me animaron a hacer algo diferente un viernes y ir a ver cine en coche aquí, a Niemeyer. Y salir un poco de esa zona de confort, de ver un cine pues un poco clicheado en cierta manera, o que era lo que más me gustaba en aquel momento, ¿no? Pues puede ser cine de acción, cine con historias chulas, etc. Y de repente me encuentro aquí con una historia que me transporta, me lleva a momentos de mi infancia, me lleva a ver pues el paralelismo que hay entre generaciones, ¿no? Lo que pasó en esa película que vi y lo que me pasó a mí, por ejemplo, pues no hace más de 2 o 3 décadas, ¿no? De ver una madraza que cuando ve a su hijo, pues un poco así amanerado, pues pone esa cara de, ¿sabes? Y bueno, ¿no? Esa Carmen Machí diciéndole o viendo cómo ve a su hijo, ¿no? Y fue una estupenda sorpresa ver una película que era precisamente la que esperaba ver en ese momento y que me llevó a querer y me apeteció ver más cine con esa licencia LGTBI y que la quería ver más historias así, ¿no? Y la pregunta que quería hacer, que no viene a cuento de lo que estaba diciendo, porque era una cosa que quería que supieras, que lo pasé estupendamente, que la película fue increíble, que el momentazo fue coche, hamburguesas cayendo el cheddar por los lados, bolsas de regaliz, y de repente digo, perdona, esta historia, y me estaba acordando de momentos pues muy importantes para mí, ¿no? Esas historias creo que son necesarias, que es importante. En el transcurso de la charla que habéis estado haciendo y bueno, de la entrevista, medio entrevista y charla, he vivido como no acusando, sino viendo un poco que la industria del cine es como que no es... como que este tipo de cine LGTBI o las historias LGTBI es como que no encaja, o que no se quiere hacer, o que no se quiere hacer partícipe en la industria, o que no es vendible. Puede ser, porque desde aquel momento, para mí, he estado queriendo ver más cine de ese tipo, he estado buscando plataformas para ver más historias de ese tipo, diferentes, paralelas, dentro de lo que sería la ciencia ficción, o yo qué sé, ¿sabes? Y en esta charla parece que dais un poco como... denunciáis un poco como que hay muy bajo consumo o de este tipo de cine, o que no se invierte más en él. Esa es la pregunta. Y gracias. Gracias a ti, qué bonito. Bueno, yo creo que realmente lo que sucede, y que por eso a lo mejor está cambiando, porque el mundo en general en ese sentido está avanzando mucho, pero los que históricamente han estado en puestos de poder han sido hombres cis, hetero, ¿no? Y hay un punto en el que, pues, como en todo eso, pues en las productoras también ha sucedido, y creo que por eso quienes toman las decisiones muchas veces no estaban o familiarizadas o sensibilizadas con la historia queer, y entonces como que hay un punto que yo creo que es la primera razón de ser de que de repente hay historias de personas más disidentes o al margen, pues no sean bienvenidas en esas altas esferas porque no las vean rentables, o porque no lo sé, o sea, como que al final o sea, como que hay un punto en el que parece que estas historias son, ¿no? Como que solo pueden emocionar al colectivo, o que solo puedas empatizar con alguien, pero nuestra principal
el faro que teníamos desde el inicio al hacer la peli, rodarla y todo, era siempre que lo que tú estuvieras viendo fuera una relación madre-hijo más allá del subtema, ¿no? Y que fuera una cosa de generación, o sea, como que obviamente estaba el colectivo y era muy importante, pero y lo hemos demostrado, ¿no? Que al final la película podía emocionar a personas de todo tipo. Entonces, bueno, no te estoy respondiendo mucho, pero yo creo que como que sí, que al final la queja o no tan queja es más, yo creo que eso que ahora está cambiando porque están llegando a las plataformas y demás, pues o sea, están, yo qué sé, refrescando un poco el sistema, pero que la barrera un poco es de decir que esto es nicho. Bueno, tú lo explicabas también antes. Yo creo que cuando te tienes que sentar en una mesa a explicarle a un señor que es una persona no binaria, pues chico, es que hay un punto de... Tenemos YouTube, tenemos TikTok, hay vídeos explicativos que te explican las cosas muy bien, ¿no? Entonces hay un punto que yo creo que como colectivo, y como decía antes Dani, hay un punto de que basta ya de explicarnos, o sea, en plan, tráete la lección de tu casa, ¿no? Entonces, por eso creo que es importante lo que decías, en el sentido de que en el juego en el que jugamos, que de momento es el capitalismo, el juego lo que da poder es que vayamos al cine a ver Te estoy llamando locamente y paguemos una entrada para apoyar una producción, que demostremos que esas producciones funcionan y que tienen un poder y que le gustan a la gente y le interesan, para que luego vaya otra persona detrás, es decir, yo, y en mi dossier... No, mi peli no tiene nada que ver con la fantasía maravillosa comedia así como bien más fresquita y tal, pero que yo pueda decir, esta película ha sido un éxito y yo puedo hacer mi película, y eso es lo que hace que las cosas vayan cambiando. De otra forma yo creo que es imposible. Y hay un punto también, y aquí es como ya más mi punto personal. Yo, por ejemplo, cuando estaba creciendo, ahora me veis aquí muy abanderada yo del colectivo, pero yo durante muchísimos años yo no quería ir a ningún tipo de festival de cine de LGTB, no he querido ver ninguna peli LGTB. ¿Por qué? Pues yo me decía a mí mismo, vete tú a saber lo que me decía, no sé si me decía algo, pero había un miedo también ahí, yo creo, ¿no? Como de verte reflejado, de ver cosas que te pudieran incomodar, de enfrentarte a situaciones que te dieran miedo, ¿no? Y creo que de eso va el arte al final, ¿no? Igual que hemos crecido viendo películas de Tom Cruise y hemos salido maricones y no nos ha pasado nada, o bueno, sí, algunas cosas nos han pasado, que ellos también pueden crecer viendo películas de maricones o de lesbianas, bolleras trans, no binarias, y yo creo que van a ser más felices. Yo creo que van a ser más felices. Total. ¿Te hemos contestado? Tienes una voz muy bonita. Lo he pensado. En plan, como muy de radio, ¿verdad? Muy buena voz. Muy buena voz. Muy buena voz. Hola. Os quería comentar, bueno, antes de empezar con las preguntas en relación con lo que se decía antes del feminismo o los feminismos, es que precisamente en Asturias este año en la manifestación del 8M se sacó la Virgen de Cuervadonga. O sea, y acabó en los informativos nacionales. De hecho, en esta sala por ahí están algunas de las mentes pensantes detrás de eso. Se montó un buen chocho, también es verdad. Pero también en Asturias todos los años se celebra una escuela feminista de AMA que se hace en verano, que precisamente disputa a ese otro feminismo el marco teórico que está alrededor de esto. Lo digo también por hacerles publi, que no viene mal. Y por invitaros a asistir, que siempre es un sitio muy guay. Luego, en relación con esto que estabais diciendo ahora, perdón, tengo otra chaca y tengo el pulso para robar panderetas ahora mismo. En relación con esto que estáis diciendo ahora, todo el rato estamos sobrevolando sobre el término de lo queer, pero me da la sensación que es precisamente por la falta de marco teórico que es difícil como conceptualizarlo, ¿no? O sea, ¿qué es lo queer? ¿Jesús Vázquez es queer? Claro. O sea, si voy a decir una locura, Mariano Rajoy dijera que es gay el año que viene, ¿sería queer? O sea, ¿puede lo queer...? Sería queer. Igual Mariano Rajoy sí sería queer. Sí, es un mal ejemplo. Eso sí que sería una buena performance para el 8M. Volvemos a Jesús Vázquez. que se ve más claro. Pero sí que es verdad que quizás, no sé si lo queer es un término que tiene mucho más que ver con una narrativa, con una culturalidad compartida que quizás trascienda la orientación sexual, incluso la identidad de género, ¿no? O sea, yo tengo amigos y amigas heterosexuales que todo el mundo piensa que son maricas o lesbianas porque o tienen pluma o comparten unos espacios determinados. Entonces, ¿puede lo queer trascender esto?
Y esto enlazándolo con la siguiente pregunta o con las otras dos siguientes, ¿no? O sea, yo creo que vivimos también en una contradicción permanente en la que somos conscientes de que son necesarios estos festivales, esto también lo hablamos hace un par de años, pero a la vez vivimos con la contradicción de, o sea, ¿el cine hecho por Arantxa Echavarría es cine de mujeres o porque es una mujer? O sea, ¿el cine hecho por gays es solo para gays y las pelis de Misión Imposible son para todo el mundo? ¿No? Como que a la vez estamos tratando de decir, oye, esto no es un nicho, os podéis emocionar con nuestras historias, pero no nos queda otro remedio que utilizarlo también, incluso a veces para celebrarnos, encontrarnos y decir, bueno, no estás sola, ¿no? Y relacionado a eso también, que lo decías, que se habla poco y me parece súper interesante, que se habla mucho de los referentes que se ven, pero muy poco de los equipos técnicos. Y los equipos técnicos están hipermasculinizados, efectivamente. Y al final, si decimos que lo queer también es una narrativa, no importa que ese director o directora de fotografía pues también tenga una visión determinada, o el sonidista o la otra persona, ¿no? O sea, ¿cómo...? Os he soltado muchas preguntas, podría seguir, pero me voy a parar porque... Lo has dicho antes tú, ¿no? Sí, lo has dicho antes, esta parte, ¿no? Lo de los equipos y obviamente, pues por ejemplo, una persona que sea director de foto o directora de foto, que coja una cámara, por mucho que tú dirijas algo, esa forma de cómo coges la cámara implica también una visión sobre lo que estás retratando, ¿no? Entonces el hecho de que pues sea una película que trate un tema que aborda la feminidad o algún tema con las mujeres, pues obviamente el hecho de que sea una directora de fotografía lo va a mirar diferente. Por muy marcada que esté la realización, que tú quieras este plano aquí y este plano acá, ella seguramente le va a poder aportar un punto de vista que un hombre no le va a poder dar. Bueno, yo creo que hay o sea, como que al final el punto está en que la persona que esté detrás de esa cámara o con esa percha o tal esté sensibilizado con lo que esté contando y que aporte más allá de su figura técnica, o sea, de hacer su trabajo técnicamente, que ayude a que el clima de trabajo, porque estamos hablando ¿no? de un trabajo que tiene muchísima técnica, pero que se trabaja muchísimo con las emociones, que hay momentos en los que se requiere muchísima intimidad, hay personas, o sea, como que los actores y las actrices están muchas veces expuestos a momentos como de vulnerabilidad, efectivamente. Entonces, obviamente no hay que pasar, no es que te estoy llamando locamente pidiéramos el carnet LGTBI para que entrara en la peli. Y sobre lo queer, ¿qué pensáis? Porque yo creo que sobre lo queer lo interesante es que no haya una definición, ¿no? O sea, que al final creo que es lo interesante porque es lo que hace un poco que sea opaco frente a un sistema que trata de como controlar, organizar y decidir esto es esto, esto es esto, esto es esto, y ya lo asumo, ¿no? Entonces yo creo que lo queer es como lo que rompe contra el sistema para mí, bajo mi punto de vista. Por eso yo creo que una persona o una pareja hetero de repente podría ser queer en el sentido de que su forma de organización y su forma de vida vaya con unos valores o con una forma de estar en el mundo que de alguna forma atente contra el sistema de lo que entendemos como normal, ¿no? Total. O sea, yo creo que lo queer no tiene sentido si es exclusivo o si es elitista o si es, ¿no? O sea, como que hay un punto en el que yo creo que es interesante precisamente eso, que seamos capaces de aprender desde nuestra diversidad y de tal, y que o sea, entiendo perfectamente lo que quieres decir, porque efectivamente teoría queer como tal, ¿no? Como que va asociada quizá como a ideas incluso políticas en según qué, ¿no? Pero lo queer como... no sé cómo decirlo, pero sí como manera de ser o de situarte en la vida, yo creo que no puede ser exclusivo, porque si no deja de tener totalmente sentido. Y aparte hay una cosa que yo siempre menciono mucho, que es a Nerea Pérez de las Heras, que ella siempre habla de la categoría hombre, la categoría mujer, y podríamos incluso decir a lo mejor la categoría queer, ¿no? En plan de... Y puede haber una mujer que habite la categoría hombre totalmente, ¿no? Porque al final, por muy mujer que seas, puedes estar ejerciendo una violencia que es puramente patriarcal, por mucho que tú... que vaya en contra tuyo, ¿no? Y lo estamos viendo todos los días en plan de... muchas mujeres votando en contra de sus propios derechos, ¿no? Que dices, es como un poco absurdo, ¿no? O maricas votando a... Bueno, maricas, homosexuales votando a Ayuso, que dices, pero es que no tiene ningún tipo de lógica, ¿no? Pero bueno. Pues no sé si tenemos alguna última pregunta. La última y ya está. Una.
3 pelis. Queer. Sí, queer, me encanta. Retrato de una mujer en llamas. Por salir de la G. Y porque es preciosa. ¿Una cada uno? Pensaba que era cada una. Yo iba a decir cada queer uno también. Yo Queer me tengo encanta. 3. De hecho, tengo esta que me dieron de queer que pone aquí. O sea, vale. queer yo creo que es súper recomendable porque también tenemos derecho a ser unas hijas de puta, unas sinvergüenzas y malas personas también. Por mucho queer que seamos, no somos ángeles caídos del cielo, ¿sabes? Es que estaba pensando, Este cuerpo no es el mío, que es una película de los 2000 que simplemente que una se pone un pendiente con un ladrón, ¿la has visto? Y se cambian de cuerpo. Entonces, ella, que es una chica, de repente tiene el cuerpo de un hombre feo, supongo. Entonces yo me sentía muy reflejado porque digo, es que yo soy eso. Te lo juro, yo veía la película y digo, es que yo soy eso, yo soy ese hombre, pero por dentro soy esa niña. Entonces me encantaba verla, la verdad. Recomendadas. Pues nada, yo para ir cerrando me gustaría que me contarais si pudierais elegir como o qué personaje o qué elemento de la cultura queer o de lo queer os gustaría abordar en vuestro próximo proyecto, si pudierais elegir. Perdóname. Un remake de la película esta, ¿no? Es que me he llegado tarde. Estaba no, ¿Cuál era la pregunta? ¿qué elemento de la cultura queer o qué personaje, si pudieras elegir tu próxima peli o tu próxima serie, que te gustaría interpretar? Mariano Rajoy. Si pudieras elegir, que podría ser un remake de la película esta. Por ejemplo, me encantaría. No, me encantaría. La verdad que fantaseo mucho con hacer algo lorquiano. No de Lorca ni mucho menos, pero como si algo así, algo lorquiano. O de repente que volvieran a hacer las cosas del querer. 2. 3. No, la 2. La 2 existe, ¿no? Sí, existe. Las cosas que de 3. O algo como la niña de mis ojos. No. Sí. La niña de mis ojos, ¿no? Que Penélope Cruz. O sea, me encantaría hacer de Penélope Cruz en esa película. Sí, algo así me encantaría hacer. ¿Y a ti, Alejandro? Es que ahora está cansado, ahora necesita unas vacaciones para poder pensar en No, pero es difícil. O sea, un personaje, como, pues mira, el personaje queer histórico Ocaña siempre me ha interesado mucho y de hecho el personaje de Dani estaba como un poco inspirado. Pues fíjate, me preguntan mucho y yo digo que no. ¿Sí, Alejandro? Pues no, fíjate, me preguntan mucho y digo no. Fíjate. Pues mira, fíjate, pues no habéis hecho coloquios ni presentaciones. Te lo juro, me decían un montón. O sea, no inspirado porque no tiene nada que... Claro. Como que a nivel de... Sí, no sé, como de que al final era... O sea, incluso cuando mirábamos como que las maneras, o sea, como inicis de vestuario y tal, por donde podíamos tirar. Pues me encantaría... borro todo lo que he dicho, me encantaría hacer de Ocaña. De Ocaña, sí. Pues ya está. ¿Y qué proyectos tenéis? ¿Y qué proyectos tenéis? Ahora, ¿qué vais a hacer ahora después de esto? Aparte de... Tengo medio cachopo en el hotel. No, yo he terminado ahora una serie que se estrena en Movistar el 8 de mayo. Que se llama La Canción y que... Bueno, tiene de queer que va de cuando ganamos Eurovisión con Maciel. Entonces... Súper queer. Bastante queer. Bueno, como temática. Esto me hizo mucha gracia porque hubo como una publicación de todo lo LGTBI que iba al Festival de Málaga, porque la pasamos en el Festival de Málaga. Y entonces ponía la película de Sara, contenido lésbico. Fíjate. Otra película, contenido gay. Y la serie esta ponía contenido Eurovisión. Como LGTBQE. Exacto. Eurovisión. ¿Y tú qué? Yo voy a hacer ahora, ya te digo, salgo 3 segundillos en una serie que está muy chulo porque hago de... Yo esto no... Es que por eso te digo que si estamos aquí lo puedo decir, si no, no. Luego le ponemos un pitido. Bueno, hago de hombre heterosexual vasco, que está muy chulo. Lorquiano. No, pero está guay. Ocupar espacio y hacer, ¿no?
Sí, eso, y el lunes pues ya ves, pues ya a la peluquería. Muy bien. ¿A trabajar te parece poco? Pues no me parece poco. Pues nada, muchísimas gracias a todas por estar. Qué felicidad de haber podido compartir este ratito con vosotras. Así que nada, ahora nos ponen una música y nos vamos. Si queréis tomaros fotos o algo... Uy. Pensaba que era una cerveza. ¿Una cerveza? Si queréis tomaros y digo, claro, me si queréis encantaría. tomaros algo, una fotito, lo que sea, nos quedaremos un poco por aquí, ¿no? Claro. Vale. ¿Y cerveza no hay entonces? Pues una lástima. Un besito, muchas gracias.